Storytime, porque les encanta el chisme, de cuando trabajé en un proyecto completamente gratis, no cobré ni un peso. Y para esto me tengo que remontar un año atrás, en donde por redes sociales te compartía un proyecto en el cual estaba interviniendo por la falta de ética y profesionalismo de unas personas. Ese proyecto era la clara manifestación de todo lo que no se debía hacer, y el claro ejemplo de que tener un profesionista al frente de tu obra pues no te da la certeza al 100% de que tu proyecto llegue a buen puerto, porque en este rollo de la construcción hay mucho malviviente, hay mucho sinvergüenza que lucra con la ignorancia de las personas. A ese proyecto yo llegué por medio de las redes sociales, y la gente que ha tratado de contactarme seguramente sabe que pues a veces no contesto, y no por mala onda, pero es que no hay nadie más que atienda mis redes sociales, soy yo el que contesta, entonces pues a veces no tengo tiempo. El punto es que, y aquí entra a la escena don Mario, es una persona muy persistente y estuvo llamándome hasta que yo contesté. Cuando contesté me comentó de un escenario que bueno, para entonces a mí no me parecía tan grave, hasta que agendamos una junta por Zoom y me platicaron de todo lo que habían vivido hasta antes de llegar conmigo. Cuando me platicaron acerca de su proyecto y de lo mal que les había ido, yo honestamente no me la creía. Primero porque honestamente yo no podía entender ni concebir tanta informalidad en una relación laboral, ni podía concebir cómo habían llegado hasta ese escenario sin haberse dado cuenta que estaban haciendo las cosas mal la gente que estaba haciendo o desarrollando su proyecto. Podía tal vez entenderlo, pero no comprenderlo, que son dos cosas completamente distintas, porque entiendo hasta un punto que, pues uno desconoce del tema y comprendo que hay mucha rata en la construcción, pero no entiendo cómo empiezas a trabajar sin un contrato de por medio, sin previsualizar antes tu proyecto, sin tener definida al menos bien la planta arquitectónica o haber entendido antes de empezar a construir el diseño de tu casa, cosas que pues en su momento se las dije, ¿verdad? Ahorita ya te las comparto a ti. Puedo entender tal vez que bueno, hay mucha gente que pone su fe ciega en un profesionista y aspira a que ese profesionista responda de manera ética a la confianza. Pero eso no siempre sucede. Y aquí es donde se empieza a poner bueno el chisme, porque te preguntarás, bueno, arquitecto, ¿y ahí por qué dices que no cobraste? Bueno, esa junta que te platico fue un miércoles por la mañana, y yo quedé el domingo de ir a su obra. Ojo aquí, paréntesis, de mi casa a la obra se hace 1 hora con 40 minutos, son 200 kilómetros aproximadamente de distancia. Cerquita no está. Quedé de ir el domingo para hacer una valoración y ver yo con mis propios ojos todo lo que me habían contado. Y cuando llegué, honestamente, me fui para atrás. O sea, vi cosas que ya había visto yo antes, pero por separado, no todas juntas. Una losa pandeada, sin columnas, sin vigas, errores de diseño básicos, o sea, la puerta del baño pegada a la sala de estar, no había bajadas pluviales, las bajadas sanitarias estaban mal colocadas, las trayectorias, los recorridos de esa tubería estaban ya averiadas, parecían montañas rusas, ni siquiera tenían la pendiente necesaria, las descargas sanitarias en la regadera, en el sanitario, en el lavamanos estaban mal. Fíjate cómo la de la regadera estaba dentro del muro. O sea, yo entiendo que hay coladeras que puedes esconder para que no se vea a dónde se va el agua, pero ahí se ve a leguas que fue un error. La descarga sanitaria no estaba a las 12 pulgadas, estaba como a 8 pulgadas despegada del muro, y quien sabe de instalación sanitaria sabe que eso está mal. Bajaron el nivel de terreno natural, es decir, sacaron tierra. Fíjate aquí, pon mucha atención a esto. Sacaron tierra que no debieron haber sacado, y esa tierra se la cobraron, es decir, que ellos pagaron porque sacaran esa tierra. ¿Y a dónde crees que se fue esa tierra? ¿A poco crees que al relleno sanitario? Pues esa tierra la revendieron. Sí, así de descarada y así de gente rata, de gente sinvergüenza está llena el mundo. Y lo peor no es eso, lo peor es que al momento de bajar el nivel de terreno natural, la colindancia que tenían con una institución bancaria que estaba a espaldas de la casa, desaguaba el drenaje pluvial justamente hacia la casa. O sea, cuando llovía se inundaba la casa, porque pues a los del banco se les ocurrió buena idea decir, pues para allá, que escurra. O sea, había un problemón, pero un problemón en esa casa. Y lo peor de todo es que para cuando llegaron conmigo, ya no había dinero. Todavía no vaciaban la losa de azotea y el presupuesto ya se había rebasado por mucho. Es por eso que yo siempre les digo, o sea, planifiquen algo acorde a sus posibilidades, ¿ok? Si no tienes el recurso para hacerlo en una sola exhibición, pues bueno, mesúrate por etapas. Sí, o sea, el proyecto de inicio debe estar pensado para cómo va a quedar, pero si no traes la lana, pues o sea, mesúrate. Todos los errores, todas las cosas que no se deben cometer en una construcción, se cometieron ahí. Entonces, para no hacer este cuento más largo, cuando yo veo el escenario en el que estaba parado don Mario y en el escenario en el que se encontraba la casa, lo único que me quedó, honestamente, a mí por hacer es decirle, ¿sabe qué, don Mario? Yo le voy a echar la mano en la medida de mis posibilidades para sacar este proyecto adelante. No le voy a cobrar. ¿Por qué? Porque honestamente me dio coraje que alguien que lucra con la profesión haya dejado mal parado y haya dejado en ese escenario a una persona que pues
pues honestamente no tenía la culpa. A una persona que puso su confianza en él, o en ellos, porque fueron varios. Y ahí es donde yo entro al ruedo. Ahí es donde yo empiezo a documentar esta serie o esta miniserie que se llamó La Casa de Mario, en donde poco a poco fuimos interviniendo también en la medida del presupuesto, atacando todas las averías y atacando todos los puntos que estaban mal hechos, que estaban mal construidos, para resarcirlos, para repararlos. Todos esos videos están aquí abajo, o sea, tú los puedes ir a buscar y aprender de lo que no se tiene que hacer. Eso ya más o menos fue hace un año, así que pues sí le vas a tener que dar hacia abajo bastantito. Al día de hoy no hemos concluido con ese proyecto. Mucha gente me preguntaba, ¿y cómo van con la casa de Mario? ¿Y para cuándo acaban con la casa de Mario? Pues deposítale, güey. O sea, si aquí no coopera, tampoco cuestione. Y es que a pesar de que el proyecto salió adelante, porque ahorita ya se encuentra en etapa prácticamente en la recta final de los acabados, pues no deja de estar inconcluso y no deja de ser un trago amargo para don Mario, para su familia, el haber pasado por esa experiencia por la cual no habían tenido por qué pasar. Ahora, yo tampoco digo que pues yo soy perfecto y que no, el Ark y Superman, no, pues yo también me equivocado. O sea, muchas de las cosas que yo te salgo a decir, que yo te salgo a recomendar, es porque me equivoqué o porque he visto en otros lados, caso como este, cosas que no se tienen que hacer y vengo y te las digo. Y eso es lo que debe prevalecer en toda obra. Honestidad, cabrones. Eso mancha la profesión y por gente como esa terminamos manchados todos. Pero bueno, sí, es parte de mi desahogo. Esa fue la historia de cómo yo intervine en ese proyecto y cómo pues estuvimos ayudando al señor Mario en la medida de mis posibilidades, claro. O sea, pues tampoco yo llegué a financiar el proyecto, pues ¿por qué no? Pero pues con lo poquito que sé sacamos adelante un proyecto en el cual yo creo que me gradué del doctorado. O sea, porque es muchísimo más difícil el solucionar un problema que el preverlo. Ya lo comprobé y lo comprobé ahí. Así que esa fue la historia del día de hoy, ese fue el story time. Si te gustó, pues, te invito a que me dejes en los comentarios y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales porque constantemente ya hablamos de todo. Hoy llegué a la obra y me encontré toda la casa inundada y aunque al inicio no quise pensar que se tratara de alguna fuga, después me di cuenta que sí, fue un descuido el que provocó todo este encharcamiento y que le hablo al plomero bien asustado. Oiga, déjese venir porque esto se está hundiendo, córrale por favor. Pero al escucharlo me tranquilizó cuando dijo, sí, era la llave. Y yo, ¿cuál llave? Me dijo, no, usted nomás cierre la llave de paso de ahí en lo que llego. Y yo, pues bueno, en lo que llega también, déjeme, pues le avanzo a la sacadera del agua porque aquí cuento tanto lo bueno como lo malo. Para la gente que anda pensando en emprender o independizarse, grábese muy bien estas imágenes. Aquí, si usted es el bueno, usted tiene que empezar por agarrar la escoba o la pala cuando la cosa se pone brava. Y nada de asustarse o hacerse chiquito. Aquí es donde se forma el carácter, cuando tienes que dar solución a los problemas y no generar más. Pero bueno, ya cuando por fin llegó el plomero, pues ni modo, a abrir con lo que me encanta que andan rompiendo, ¿va? Pero pues ni modo, se tenía que hacer. Y pues andábamos buscándole porque en el plano marcaba una distancia y ahí debería de estar. Pero pues nomás no salía hasta que le abrimos otra vez a la llave de paso para ver dónde brotaba el agua y... Aquí sí. Pero viene de abajo. Claro. Viene de abajo. ¡Claro! Míralo, ahí está. Chinga. Sí, viene de aquí abajo. No, está muy abajo. Ese era 60. Pues sí, ¿verdad? Era 60, pero pues ya nos dimos cuenta que no está. Y es que resulta que hubo un error de comunicación de esas veces que dices, ahorita la conecto, y el otro dice, no, ahorita la conecto yo, no te preocupes, ya déjame a cabo. Y el otro dice, no, de verdad yo la conecto, y al final ninguno de los dos la conectó, y ahí se quedó sin conectarse. Y pues a la hora de abrir la llave de paso, al no tener una llave de control, pues obviamente empezó a regar todo el agua. Así de innecesaria era la experiencia que tuvimos que resolver el día de hoy, pero te la comparto para que a ti no se te pase revisar todas las salidas antes de zarpear, porque por una que se te olvide, así vas a andar, como yo con la escoba. Aunque bueno, ya de paso le dimos su buena chaineada a la casa porque el sábado los yeseros nos dejaron muy salpicado el piso, así que de lo perdido, lo ganado. Espero que esta lección te sirva y si así lo fue, te leo en los comentarios.